¿Me confirman si están viendo? Por favor. Sí, vale, se alcanza a ver perfectamente. Listo, ya voy a empezar a presentar. Entonces, pues ahorita vamos a hablarles de manera muy general sobre la apendicitis aguda, en pediatría específicamente, para pues que ahí vayamos aprendiendo cada vez más. Entonces, dentro de las generalidades, pues sabemos que la apendicitis es esa inflamación del apéndice, generalmente debido a una obstrucción. Es la enfermedad quirúrgica más frecuente en el dolor abdominal pediátrico, entonces siempre que se llegue con este principal síntoma, es importante que se descarte o se confirme el diagnóstico. Y también específicamente, pues, en pediatría el diagnóstico puede ser complicado, porque se presentan con signos muy inespecíficos, en algunas edades no se presentan como los síntomas más comunes que presenta la enfermedad, y esto puede atrasarnos tanto el diagnóstico como el tratamiento. Por eso ahorita más adelante les voy a explicar que en edades mucho más de niños más pequeñitos, la enfermedad puede avanzar mucho más y aumentan las complicaciones debido más que todo al diagnóstico tardado. Entonces, recordando un poquito más de anatomía, entonces sabemos que el apéndice es un residuo subdesarrollado del ciego que se origina en la cara posteromedial, mide de 8 a 10 centímetros de longitud y puede hacerse en diferentes posiciones, que puede variar dependiendo del paciente. Puede ser pélvica, puede ser retrocecal o su posición puede estar asociada a la mesentérica. Entonces, pues ahí podemos ver las diferentes posiciones. Esto va a afectar en las manifestaciones que nos va a dar el paciente, porque dependiendo de la posición que tiene el apéndice, entonces la gravedad del dolor o el sitio del dolor también puede variar un poquito. Y también recordar la irrigación que la va a dar la arteria pendicular, la cual es rama de la arteria ileocólica. Se ubica en el cuadrante inferior derecho, entonces pues ahí vemos en la imagen, y nace desde el aspecto posteromedial del ciego, bajo la unión iliocecal. ¿Por qué es importante la anatomía específicamente en pediatría? Porque dependiendo de estos cambios anatómicos que tiene el niño desde que nace, va a cambiar la presentación de la enfermedad y también va a afectar la manifestación y también con qué prevalencia va a estar. Entonces, en el primer año de vida, el apéndice tiene una forma de embudo. Esto genera que haya una baja probabilidad de obstrucción. Entonces, en estos niños no es muy común encontrar un diagnóstico de apendicitis. También son importantes los folículos linfoides debido a que estos en los primeros años de vida tienen un tamaño muy pequeño. Entonces, pues también no van a generar esta obstrucción. Mientras que ya en la adolescencia van a llegar a su máximo tamaño y pueden ser causante de esta obstrucción que va a llevar a la apendicitis. Y recordemos que la adolescencia es una de las edades con mayor frecuencia de apendicitis. También en los niños más pequeños el epipelón aún no está bien desarrollado, entonces pues también eso va a afectar la presentación de la peritonitis. Ya hablando un poquito más específicamente de la epidemiología, entonces tenemos que tiene una prevalencia de 10% entre los 3 y los 6 años y ya pasa a ser 17% entre los 10 y los 12 años. Entonces podemos ver cómo hay este cambio en la prevalencia dependiendo de la edad. También es mucho más frecuente en la segunda década de la vida, entonces pues todos estos adolescentes que ya vimos que tienen un poco más de factores de riesgos de manera anatómica. Menos del 5% son menores de 5 años, es una edad donde no se presenta casi apendicitis debido pues también a estas características anatómicas que ya mencionamos. Y se diagnostica con mucha frecuencia. 1 de cada 8 pacientes que ingresan por dolor abdominal se diagnostican con apendicitis. Se ha encontrado que en varios estudios es más frecuente en el género masculino, pero en realidad no, las cifras no cambian mucho. Y también debido a lo que les expliqué anteriormente, de que en niños menores de 5 años sobre todo, es más difícil realizar estos signos diagnósticos o los síntomas también pueden ser mucho más inespecíficos, entonces la enfermedad va a presentarse de forma más avanzada, porque se demora más en identificar el diagnóstico y en iniciar el tratamiento. Entonces, pues esta evolución natural de la enfermedad se va a dar con mayor rapidez y va a complicar más la enfermedad en estos niños pequeños. También por lo mismo,
estas complicaciones, la principal pues es la perforación del apéndice. Podemos ver acá que los neonatos y los niños menores de 5 años son los que mayor tasa de perforación tienen, llegando, puede que llegue hasta el 100%, debido pues a la demora en el diagnóstico, demora en el tratamiento, que a veces se diagnostica ya cuando está perforado. Ya en niños de 5 a 12 años ya pasa a ser de 11 a 32%, y en adolescentes pues ya es mucho más fácil el diagnóstico, entonces no es tan frecuente que llegue hasta la perforación del apéndice. Ya hablando un poquito más de la fisiopatología, de cómo va a presentarse tanto los síntomas, las manifestaciones, como el avance de la enfermedad en estos pacientes, entonces tenemos las causas. La causa más importante es la obstrucción de la luz apendicular. Entonces, esta puede ser por los folículos linfoides, por materia fecal, por comida no digerida o por algunos patógenos entéricos. Ya unas causas que no se ven frecuentemente, que ya son raras, pero pues que en ciertos pacientes es importante recordarlas, es la enfermedad de Crohn, algún tumor, un linfoma de Burkitt, la duplicación del apéndice o la fibrosis quística, que recordemos que aumenta toda esta producción de mucosa y esto puede también generar una obstrucción. Ya viendo más el paso a paso de la fisiopatología, de cómo se va a presentar y va a evolucionar tanto la enfermedad como los síntomas en el paciente, entonces vamos a empezar por una obstrucción de la luz del apéndice. Esto genera una obstrucción en asa cerrada y mientras tanto la secreción normal de la mucosa va a continuar y se va a acumular, lo que va a generar distensión del apéndice. Esta distensión es la que va a generar el primer dolor que siente el paciente, que es el dolor visceral. Recordemos que este tipo de dolor es un dolor vago, difuso, muy inespecífico y muy difícil de localizar específicamente. Entonces, en la apendicitis generalmente este dolor empieza en la parte media del abdomen o en la porción baja del epigastrio. También se genera una multiplicación de la flora bacteriana que está dentro del apéndice normalmente, pero pues con esta obstrucción va a multiplicarse. Esto también nos va a generar algunos síntomas que también acompañan la apendicitis normalmente, que son las náuseas reflejas y los vómitos. Y también nos van a aumentar este dolor. También esta obstrucción va a llegar a afectar la vasculatura. Entonces, al sobrepasarse la presión venosa con la presión que hay dentro del apéndice, se van a ocluir los capilares, se van a ocluir las vénulas. Esto genera congestión vascular y esta obstrucción también va a alterar la irrigación sanguínea, lo que va a generar la disminución en la perfusión que nos va a llevar a la isquemia. Esta isquemia, al continuarse, va a generar infarto y al tener como este tejido ya necrótico, aumenta muchísimo el riesgo de perforación, que es como lo que vamos a tener al final de la apendicitis. Y mientras que pasa todo este proceso, todas estas cositas que ya mencionamos, entonces van a generarnos y van a fomentarnos una respuesta inflamatoria que va a afectar en primer lugar a la serosa del apéndice y se va a pasar al peritoneo parietal, al peritoneo que está cerquita del apéndice. Entonces, esta afectación del peritoneo es la que nos va a generar esa migración del dolor que es tan característica de la apendicitis a la fosa ilíaca derecha. Ahora, sobre las etiologías infecciosas, entonces, ¿cuáles son las que vamos a ver más frecuentemente? Adenovirus, virus de la rubiola, virus de Epstein-Barr y algunos parásitos como por ejemplo el Enterovirus vermicularis. Ahora, ¿cómo nos va a llegar este paciente a urgencias? ¿Cómo se va a manifestar? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que puede que los síntomas típicos en estos niños no vayan a estar presentes. Y no por eso tenemos que excluir el diagnóstico en primer lugar. Tenemos como que esperar a hacer pruebas y estar muy seguros de que el paciente no tiene el diagnóstico para pues evitar pasarlo por alto. ¿Cuáles son los síntomas principales por los que va a llegar el paciente? Entonces, la anorexia, un bebé que no come, que dejó de comer, un niño que no quiere comer, el dolor periumbilical con el que empieza pues esta apendicitis, esa migración del dolor. Entonces, por ejemplo, pues esto va a ser mucho más fácil de identificar en adolescentes o en niños más grandes que nos puedan
narrar el dolor, que nos puedan decir dónde empezó, a dónde se extendió el dolor, pero pues tengamos en cuenta que en un bebé recién nacido, en un neonato, en, en un niño menor de 1 año, pues esto no va a ser tan fácil de obtener esta información. Y pues otro síntoma es el vómito después del inicio del dolor. Esos son los síntomas principales que tenemos que buscar, pero también hay otros síntomas que pueden acompañar, como es la fiebre en las primeras 24 o 48 horas, que este dolor que tiene el paciente aumente con el movimiento, y también la distensión en el cuadrante inferior derecho. Algo muy importante son los signos de irritación peritoneal, pero también por lo mismo que ya mencionamos, la ausencia de estos signos no puede excluir el diagnóstico. Entonces puede que el paciente no tenga ni un solo signo y no podemos solo por eso descartar el diagnóstico. También recordemos que es muy difícil de examinar estos signos en niños muy pequeños y tiene una alta especificidad entre 3 y 12 años cuando se logran realizar de una correcta manera. Entonces recordemos que estos niños pueden ser un adolescente o puede ser un bebé que está inestable, está llorando, está triste, está estresado, entonces pues también no es igual de fácil realizar estos signos. ¿Cuáles son? Entonces pues tenemos el signo de Robson. En el signo de Robson, entonces, ¿qué vamos a realizar? Vamos a realizar una presión sobre la fosa ilíaca izquierda y el dolor se va a presentar en la fosa ilíaca derecha. Al tener esto, pues el signo sería positivo. Tenemos también el signo del obturador, entonces pues acá, ¿qué vamos a realizar? Vamos a flexionar el muslo derecho y vamos a realizar una rotación externa e interna. Y al producirse este dolor intenso, pues ya se consideraría un signo positivo. Y en el signo de Liliopsoas, entonces se va a poner al paciente en decúbito lateral izquierdo y vamos a realizar una hiperextensión de la cadera. Y lo mismo, el dolor o el aumento del dolor van a generar que el signo sea positivo. Otros signos que podemos realizar o que podemos ver, entonces, pues, por ejemplo, algo más fácil de ver en pacientes menores es esa defensa muscular involuntaria con la palpación, que no es tan difícil de ver como, digamos, alguno de estos signos. Otro es el signo de Bloomberg, entonces como que el paciente tenga dolor al rebote en la palpación abdominal. Y también algo que nos puede indicar esta irritación peritoneal es que este dolor aumente con la tos, aumente con el salto, aumente con el movimiento. Entonces puede que el paciente ya nos llegue diciendo que le aumenta el dolor al movimiento, o también puede que en algunos pacientes le podamos pedir como que tosa, que salte para ver si esto aumenta el dolor. Ya específicamente según los grupos de edad, en general pueden tener los síntomas cardinales de la apendicitis, pero también hay unos que podemos no identificar fácilmente, otros que pueden ayudarnos a caracterizar. Entonces, pues en los neonatos podemos encontrar el dolor abdominal, el vómito, la anorexia, y también puede ser un paciente que está irritable, que está letárgico, entonces pues tiene este estado de somnolencia. Esto también nos puede como ayudar a guiar el diagnóstico. Ya en menores de 5 años también vamos a tener estos síntomas cardinales, también puede haber diarrea. En escolares, ya digamos, es más fácil realizar estos signos y vamos a tener igualmente los síntomas cardinales. Y en adolescentes algo muy importante es que en las niñas se debe descartar una causa ginecológica. No debemos olvidar esto porque también se puede presentar con síntomas parecidos, entonces tenemos que revisar que no tenga estas otras causas. El síndrome de Mittelsmerch, entonces una ovulación dolorosa, un quiste ovárico, una torsión ovárica, incluso un embarazo ectópico o una enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, pues es importante en este grupo de edad tener en cuenta esto para descartarlo. El examen físico, entonces, lo primero y lo más importante es que sea en una posición cómoda para el paciente. No siempre va a ser fácil. Como les dije, nos puede llegar un adolescente o nos puede llegar un bebé de 6 meses. Entonces, pues tenemos que saber manejar las diferentes situaciones. En un adolescente, en un niño grande, pues ya es más fácil pedirle que se acueste, pedirle que nos indique si aumenta o no el dolor. Pero en niños más pequeñitos, entonces podemos ser más flexibles con las condiciones del examen físico. Podemos dejar eh, que el paciente esté alzado por la mamá, que esté sentado por la mamá,
Y esto también nos va a ayudar a que el bebé esté calmado durante el examen, ya que pues si un paciente, si un bebecito tiene mucho dolor, está muy estresado, está asustado y aparte no lo dejan estarse con la mamá, pues obviamente va a ser mucho más fácil que se deje hacer, mucho más difícil que se deje hacer el examen físico. Otra cosa importante es que se ha visto que es importante realizar el examen físico abdominal primero, antes que las otras partes del examen físico, para identificar primero este y que no haya ninguna alteración en el examen. También se ha visto que se puede necesitar analgesia, ya sea con unos fármacos más suaves o con opioides, dependiendo de la elección del pediatra y dependiendo del dolor que presente el paciente. Se han realizado varios estudios donde se encuentra que realmente la administración de analgésicos no afecta los hallazgos semiológicos del examen físico. Entonces se podría hacer igual hacer los signos con mayor facilidad porque el paciente no tiene tanto dolor, pero igual pues se podrían encontrar algunos signos positivos y guiar mejor el diagnóstico. Es importante ver si hay rigidez en la pared abdominal y también revisar el punto de McBurney, ya que como sabemos el punto de McBurney entonces se traza una línea desde la cresta ilíaca antero superior hasta el ombligo y en la unión entre el tercio medio y el tercio distal es donde vamos a realizar esa presión para verificar el dolor. ¿Qué podemos ver también en estos pacientes durante el examen físico? Sobre todo en los que tal vez no nos pueden narrar el dolor, los que son muy chiquitos. Son pacientes que prefieren estar acostados en posición fetal, que evitan esos movimientos, entonces que no les gusta que los muevan, que se quejan cuando los mueven de posición. También se ve que los movimientos de la respiración van a aumentar el dolor, entonces pues en estos pacientes se ve como que evitan estos movimientos y pues es evidente la rigidez de la pared abdominal, que si saltan, que si se mueven, que si tosen, pues va a aumentar este dolor y se van a quejar más de este dolor. Y también se ha visto que puede extenderse el dolor al miembro inferior o a la cadera. Y también pues en los pacientes más pequeños, irritabilidad o letargo. ¿Qué paraclínicos podemos pedir? Entonces, los paraclínicos son muy poco específicos. Por ejemplo, la leucocitosis con neutrofilia puede estar en muchos pacientes con apendicitis, no tanto en los primeros estadios de la enfermedad, pero sí más adelante. Igual que la proteína C reactiva, pero pues tienen muy poca especificidad porque pueden elevarse por muchas causas diferentes. Se puede practicar un neuroanálisis en los pacientes donde también tengamos alguna sospecha de IVO para descartarla. Y pues la procalcitonina nos puede indicar algún agente infeccioso, pero como les dije, es más clínico y los paraclínicos pues no tienen mucha especificidad como para poder basar nuestro diagnóstico en ellos. Ya si sabemos que el paciente tiene apendicitis, entonces vamos a clasificarlo. Puede ser supurativa, entonces, pues, ¿qué pasa en esta apendicitis supurativa? Hay un exceso de secreción de la mucosa que genera esta dilatación, como les dije en la fisiopatología, y el sobrecrecimiento bacteriano y la congestión venosa. Entonces vamos a ver un apéndice con inflamación transmural, pero no va a tener necrosis, no va a tener perforación, va a ser solo inflamado como se ve en la imagen. La apendicitis gangrenosa, entonces este aumento de la presión luminal va a comprometer el flujo sanguíneo. Entonces en este momento ya hay isquemia del apéndice y puede haber una microperforación con la sobrecontaminación bacteriana. Entonces pues ya vemos que la coloración de este apéndice es muy diferente al que acabamos de ver. Ya disminuyó un montón el flujo sanguíneo, ya hay isquemia. Y ya una apendicitis perforada, entonces ya esta isquemia que mencionamos antes ya progresa hasta llegar a la perforación. Ya se ve áreas de necrosis, se ve un agujero visible, la discontinuidad de la pared. Así como vemos en la imagen, pues ya es un apéndice que se ve muy inflamado, que se ve ahí la perforación en la parte de abajo. Podemos encontrar en el abdomen materia fecal extraluminal, un exudado fibropurulento, peritonitis que ya se extiende más allá por la pared abdominal y pues la necrosis transmural. Y en algunos casos también puede presentarse con un absceso. También podemos tener una apendicitis no complicada o una apendicitis complicada.
No complicada va a ser básicamente que está la inflamación, está el edema, pero la pared no va a sufrir alteraciones en cuanto a su continuidad, mientras que en la apendicitis complicada es cuando ya está gangrenosa o ya está perforada. Y pues esto genera peritonitis bacteriana. También puede ser temprana y avanzada. La temprana es básicamente la no complicada. Es en las primeras 24, 48 horas. Se presenta generalmente leve. Algunas veces no va a tener alteraciones en los paraclínicos. Mientras que la avanzada ya es esta apendicitis complicada, que ya ha avanzado hartísimo, que ya tiene peritonitis, puede o no estar perforada y pues ya es mayor de 48 horas, 72 horas. Ya enfocándonos en el diagnóstico de nuestro paciente, entonces a la escala más usada es la Pediatric Appendicitis Score. Esta tiene, va a evaluarnos estos detalles, entonces esta migración del dolor que es tan característica de la apendicitis, anorexia, náuseas, vómito, el dolor en el cuadrante inferior derecho, el dolor que aumenta con el movimiento, la elevación de la temperatura, leucocitosis y también la desviación a la izquierda de la cuenta leucocitaria. Es muy parecida a la escala que se utiliza en los adultos, ahorita se las voy a mostrar, pero entonces según cuánto nos dé puntaje, ahí podemos ver que lo que más nos va a dar puntaje va a ser el dolor, ya que es lo más fácil de ver en un paciente pediátrico. Ya otras cosas como la migración del dolor, ya depende de lo que el paciente nos pueda narrar. Y dependiendo pues del puntaje que nos dé la escala, vamos a clasificarlo si el riesgo es bajo, medio o alto. Y ya dependiendo de esto, vamos a realizar el abordaje. Esta es la escala de Alvarado, que es la escala que se utiliza en los adultos. Entonces podemos ver que no hay muchos cambios en lo que va a verificar, pero sí, por ejemplo, aquí, digamos, la fiebre ya es algo más común, entonces aumentan los puntos, entonces pues no es la mejor recomendada en niños. Y también está genera la clasificación de baja, media o alta probabilidad. También en algunos casos se puede utilizar en pediatría, pero pues se prefiere la otra. Entonces, dependiendo de esta escala de todos los hallazgos que vimos, cuando clasificamos a un paciente bajo riesgo, entonces generalmente son estos pacientes que tienen pocos signos o síntomas subjetivos, que el diagnóstico es muy dudoso, generalmente los paraclínicos son normales. ¿Y aquí qué se debe hacer? Entonces tenemos que buscar otros diagnósticos, mirar si el paciente puede tener alguna otra enfermedad que le esté generando estos síntomas. Si, por ejemplo, el paciente ya tiene algún otro diagnóstico diferencial que pueda ser más probable, entonces pues se guía más que todo el diagnóstico hacia esa otra enfermedad. Si, entonces, ¿qué es necesario? Si no tenemos otro diagnóstico probable, vamos a realizar pruebas imagenológicas para clínicos. Si nuestra sospecha es muy alta de que sea apendicitis, aparte de hacerle estas pruebas, vamos a hacer una reevaluación constante para ver el paciente cómo evoluciona, porque también es probable que tengamos un paciente que está hasta una de las primeras etapas, donde tal vez solo se ha presentado el dolor y no ha evolucionado la enfermedad para presentar más signos o más síntomas. Entonces, pues se debe reevaluar. Si, por ejemplo, el paciente tiene algún que otro síntoma, pero no tiene el dolor en el cuadrante inferior derecho, esta distensión abdominal, que es como lo más característico, se habla de que se puede dar salida al paciente, en tanto pues sea un paciente estable, que esté hidratado, que no tenga ningún otro síntoma de alarma, entonces pues se puede dar salida y dándole a los padres pues los signos de alarma correspondientes. Ya en riesgo moderado, de una se va a pasar a hacer imágenes diagnósticas para ya definir el diagnóstico y eso también nos va a ayudar a verificar si hay perforación, si hay complicaciones. Entonces se puede usar ecografía, resonancia magnética y también se recomienda una consulta a cirugía pediátrica para pues que ellos también vayan viendo qué abordaje van a seguir. Ya en un riesgo alto, es urgente realizar estas imágenes diagnósticas también para ver muy bien la anatomía, para ver muy bien el diagnóstico, si hay alguna complicación y consultar a cirugía pediátrica con urgencia para realizar una apendicectomía. Ya estos pacientes casi que van directo a la apendicectomía, que es el manejo definitivo. Y si se encuentra en un centro de salud, en un hospital donde no haya servicio de cirugía
o no se puede hacer la cirugía, entonces pues remitir lo más pronto posible para que el paciente llegue y reciba su tratamiento antes de que se presente alguna complicación. Entonces, el abordaje general es la apendicectomía y el manejo no quirúrgico. Entonces, al definir el diagnóstico, se realiza la apendicectomía. Es el manejo definitivo y también, si se encuentra en un estadio temprano, es mejor realizar la apendicectomía para prevenir esa perforación y esas complicaciones. En algunos pacientes se prefiere el manejo no quirúrgico, ya puede ser que no sean candidatos a cirugía o que tal vez no se tenga muy claro el diagnóstico, entonces mientras que se hacen imágenes, se empieza el manejo no quirúrgico, entonces son pacientes de muy bajo riesgo, antibiótico, analgesia, líquido si se encuentra deshidratado y pues manejarle los signos vitales. Ya el abordaje prequirúrgico, entonces ya definimos que el paciente va para cirugía, entonces ¿qué vamos a hacer? Una reanimación hídrica, se ha hablado de que estos pacientes generalmente muestran algunos signos de deshidratación, entonces pues es mejor realizar esta reanimación hídrica de manera temprana. Se recomienda con solución salina o con lactato de Ringer. Y la analgesia puede ser, dependiendo del dolor que tenga el paciente, desde acetaminofén hasta opioides. Obviamente muy bien manejados, las dosis, la duración, todo. Y también es necesario un antibiótico empírico y se recomiendan estas opciones. Entonces puede dar una ceftriaxona con metronidazol, ciprofloxacina o piperacilina tazobactam. Estas tres opciones nos han ayudado mucho en estos pacientes. Ya dentro de la cirugía, entonces, pues, primero, ¿qué tan urgente va a ser esta cirugía? Porque se ha hablado de que la apendicectomía es una cirugía muy urgente, pero hasta dónde nos ha dicho las investigaciones, pues, que sea tan urgente. Se ha visto que entre 24 y 48 horas desde el momento del diagnóstico es un buen momento para realizarla, ya que si se hace menos de 24 horas no disminuye demasiado los riesgos de perforación, los riesgos de complicaciones, pero si se hace mayor de 48 horas después, sí nos aumenta mucho estos riesgos, entonces pues se recomienda hacerlo lo más rápido posible, entre las 24 y las 48 horas desde el diagnóstico. También se discutió si es laparoscópico abierto y esto ya se debe individualizar el caso según lo que el cirujano piense que sea mejor para el paciente, pero pues siempre lo más recomendado y lo ideal es por laparoscopia, ya que es menos invasivo, genera menos respuesta a trauma y tiene una mejor recuperación. También algo que se ha discutido mucho es que si al hacerse la cirugía se encuentra un apéndice normal, sin alteraciones, sin inflamación, igualmente se debe retirar. Porque muchas veces puede haber una microinflamación que no se pueda ver, pero es mejor retirarlo de una vez. En casos donde ya hayamos clasificado esta apendicitis como una apendicitis complicada, entonces no solo vamos a retirar el apéndice, sino que también tenemos que prestar mucha atención a la perforación. Entonces, mirar si el apéndice está perforado, mirar, por ejemplo, si hay un absceso, si está sobreinfectado, si por ejemplo, la perforación causó salida de la materia fecal a la cavidad abdominal, entonces, pues también tenemos que revisar eso para realizar pues la correcta limpieza y que el paciente no tenga ninguna complicación después. Ya cuando el paciente sale de cirugía, entonces, ¿qué es importante? La analgesia. Es importante que el paciente pues no esté en constante dolor, entonces vamos a generar un régimen postoperatorio de la analgesia según el dolor que presente el paciente. También se ha recomendado hacer bloqueos en la lesión, que han ayudado a varios pacientes, y dejar formulados pues los rescates según si el paciente necesita más analgesia. La vía oral y la dieta, se ha discutido qué tan temprano estos pacientes pueden, después de la cirugía, consumir alimentos o tener una dieta oral normal. Y pues lo que se ha encontrado es que se debe hacer según se tolere, pero lo más rápido posible. Entonces apenas el paciente se despierte, ya se puede empezar a iniciar la vía oral, primero con líquidos, después ya con sólidos, e ir mirando cómo el paciente lo tolera. Y
El egreso, entonces, un egreso inmediato después de la cirugía se puede realizar en estos pacientes con apendicitis temprana, sin ninguna complicación, que no se encontró nada extraño en la cirugía, que no llegaron a estados avanzados de la enfermedad, sino que fue una enfermedad leve. Antibióticos, entonces estos antibióticos deben empezar como lo vimos ahorita, desde antes de la cirugía, y deben quedar hasta que el paciente cumpla con estas condiciones. Entonces, que el paciente ya no tenga fiebre, que el dolor esté controlado, que la dieta sea, ya la pueda tolerar, ya una dieta normal, ya pudo comer sólidos, que el paciente ya pueda pasar a estar en un manejo ambulatorio, que ya lo puedan llevar a la casa, y también que el paciente ya tenga examen físico abdominal sin alteraciones. ¿Cuáles son los criterios de egreso que tenemos para poder darle salida a estos pacientes? Entonces son muy parecidos a los criterios para quitarle el antibiótico. Que la condición clínica en general esté mucho mejor, que esté afebril, que el dolor esté controlado sin analgésicos narcóticos, que la dieta esté controlada, entonces que el paciente ya tolere la vía oral perfectamente y también pues el examen físico sin alteraciones. En resumen, todo esto es que el paciente tenga muy bajo riesgo de complicaciones post-apendicectomía para que él pueda irse a la casa y no haya mayor riesgo de alguna de estas complicaciones. Ahora vamos a hablar como de estas complicaciones después de la cirugía. Las podemos clasificar en tempranas y tardías. Y pues les voy a decir los más frecuentes. Las complicaciones tempranas más frecuentes son la infección y la disfunción intestinal. La infección pasa en un 2 a 9% de la cirugía. Recordemos que pues una infección es una complicación de cualquier cirugía. Y también se puede presentar como fiebre, anorexia, un paciente que ya salió de la cirugía, ya está en el posoperatorio, pero continúa con fiebre o le reapareció la fiebre, continúa anoréxico, no tolera la vía oral, sigue con dolor y el dolor también puede estar concentrado en la incisión donde se realizó la cirugía, puede estar en el abdomen, puede estar en la pelvis, pero básicamente pues el paciente no está mejorando, está con fiebre. O también puede ser disfunción intestinal, entonces lo más común es un hilio paralítico. Este hilio puede ceder naturalmente después de cierto tiempo, entonces pues si esta es la causa, se puede esperar un momento y ver si mejora solo. También puede ser por estreñimiento o por obstrucción intestinal. Ya las complicaciones tardías, entonces podemos ver una obstrucción debida a adhesiones, pero esto ya no es muy común, esto es menos del 1%, o también una apendicitis del muñón. Esta apendicitis es la inflamación aguda del muñón apendicular residual que queda después de la cirugía, después de que se retiró el apéndice. Esto pasa después de ciertos meses, ciertos años, entonces no es algo tan común, pero pues es algo que tenemos que tener en cuenta si un paciente que ya tuvo una apendicectomía llega por unos síntomas similares. Y esto, ¿cómo se puede también evitar? Que durante la cirugía no se deje mucho tejido del apéndice, sino que se corte más que todo como a ras. Y también pues una complicación es la mortalidad, pero pues en esta cirugía es menos del 0.1%, es algo muy infrecuente. Y listo, me cuentan si hay alguna pregunta, espero que hayan podido entender. Vale, felicitaciones. La verdad, súper completa también tu presentación. Creo que hasta el momento no hay ninguna pregunta hasta el momento. Entonces, la verdad, pues bastante súper y completa tu presentación, vale. Ay, muchas Como gracias. para que todos se lleven a la casita y para complementar, ustedes van a ver que acá, más que todo en Colombia, y más en la población adolescente, hay que hacer algo que tú mencionabas, y es sospechar un embarazo ectópico. Pasa muchas veces que adolescentes entre los 14 y 17 años, por miedo a contarle a los padres y demás, no cuentan que tuvieron ya relaciones y que hay un riesgo de que estén embarazadas.
Entonces, tómelo como protocolo que toda paciente con algún desarrollo de un fenotipo sexual secundario o pues ya que en un rasgo de desarrollo de sexual, se le tiene que tomar prueba de embarazo por protocolo, porque siempre está la sorpresa de que la apendicitis resultó ser un ectópico roto. Eh, y así, y también muchas veces siempre recomendarle a las mamitas cuando salen de los procedimientos quirúrgicos que no le vayan a echar cremas naturistas, que no lo vayan a lavar con agua de caléndula, porque eso es muy tradición del plano cundiboyacense, de lavar las heridas con aguas aromáticas y demás, porque eso es un poco de infección terrible. Pero el resto todo súper vale, la verdad. Muy buena tu presentación. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, comentario, sugerencia. Bueno, entonces yo creo que podemos dar por terminado la charla del día de hoy. Vale, nuevamente muchísimas gracias. Tu presentación súper, pero súper completa. Eh, Te agradecemos que nos hayas podido dedicar el tiempo para presentar eso y si alguien tiene alguna pregunta o algo, por parte de Vale y me imagino que todo el grupo de interés, quedamos súper atentos. Los invitamos por favor a llenar la asistencia que ya se mandó por el enlace para poder generar los certificados de miembros activos a las personas que completen el porcentaje de asistencia a las charlas y a los talleres que se vayan realizando en el transcurso de los semestres, del semestre. Entonces esperamos que tengan una linda noche. Listo, muchas gracias a todos los que asistieron.